que tenemos que entender, y como siempre enseñamos, a qué nos vamos a enfrentar, o mejor dicho, a qué nos estamos enfrentando, o a qué no hemos notado que estamos enfrentando, o aquello que está operando y no hemos notado. El domingo pasado le hablaba sobre la idolatría. La palabra que el Señor me daba: no intimes con la idolatría, que no debes llevar ídolos a tu casa porque se convierten en ídolos domésticos, que no puedes convivir con ellos, que no puedes creerles a ellos porque son engañadores. Pero la palabra que el Señor me mostraba se refiere a la hechicería de estos tiempos. Quiero que entienda por qué Dios viene alertando. Hemos venido arrastrando cadenas, yugos, grilletes ancestralmente por los pactos que se han hecho en nuestra tierra con entidades. Hay un sincretismo entre las deidades aborígenes, entre la cultura yoruba traída de África, entre el catolicismo y otras creencias que ya se han sumado. Y el enemigo ha creado una sinergia. La sinergia es la unidad de fuerzas. Y hoy por hoy no nos estamos enfrentando a cualquier guerrero, pero Dios nos va a dar la victoria. Diga: Dios me va a dar la victoria. Usted va a salir de aquí victorioso, sépalo. Usted va a salir de aquí libre, sin yugo y sin deudas con el acreedor. Dice el libro Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23: porque la rebelión es pecado de hechicería, e ídolo e idolatría es quebrantar la palabra de Dios. Mire, ya hablaba sobre los ídolos, cuando quebrantamos la palabra, cuando transgredimos, cuando no obedecemos. Y ahí te dice que la rebeldía, perdone, aquel que es rebelde no va a conquistar nada. Aquel que es rebelde, que no se sujeta ni a sus padres, ni a sus ministros, ni a las autoridades, no va a conquistar nada. Para el obediente, decía el Señor en la palabra profética, vienen grandes cosas. Nos conviene ser obedientes. Nos conviene, hay ganancia. Mire, hermano, hay tanta bendición en la obediencia que es un arma poderosísima dada a la iglesia, y muchas veces no la usamos. Muchas veces usted recibe el consejo y recibe la palabra de Dios y hace totalmente lo contrario a la orden dada. Y entonces muchas veces cuando le metemos la cabeza a la pared, ¿y por qué no salgo de esta? ¿Y por qué tengo que entrar en la otra? ¿Y por qué es un desierto y no acabo de avanzar? Vienen nuevos tiempos, pero sepa usted que el enemigo no tiene autoridad y poder sobre la iglesia, al no ser que usted se la da. Su tiempo de entrada y de salida en el desierto ya el Señor lo tiene. Su entrada de nacimiento y de reposo ya el Señor lo tiene, porque nuestro Dios es un Dios de eternidad a eternidad, y contra eso el enemigo no puede ni batallar. Él tiene los días contados. Al que se le está cortando los tiempos es a él. El que se tiene que estar preocupando es él y no usted. Mire cuánta bendición hay en la obediencia, pero mire cuánta maldición hay en la desobediencia. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, amén. Pero si estamos en desobediencia, no vamos a gobernar ni en nuestro propio hogar. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué hay desorden en mi casa? ¿Por qué mi matrimonio no fluye y no sale adelante? ¿Estás en obediencia? ¿Estás obrando conforme al orden del Señor? Muchas veces nos va a doler, pero vamos a poder ver a muchos que serán desechados. Por cuanto que desecharon la palabra del Señor. Y el Señor ha dicho en esta mañana que viene con espada y con el fuego de su Santo Espíritu. Sea sabio y agarre la con dientes y muelas. Sea sabio y reciba la palabra del Señor. Sea sabio y póngala por obra para que vea el fruto. ¿Sabe lo que significa hechicería según la Real Academia Española? Es un conjunto de conocimientos, técnicas y prácticas para dominar con magia el curso de la historia o la voluntad del hombre.
Por eso les decía que eso es una farsa del enemigo. El único que tiene derecho en el tiempo de tu nacimiento y de tu reposo es tu Señor. El único que tiene autoridad desde la creación hasta la eternidad es tu Señor. Pero muchos van con un hechicero, olvidando que tienen la palabra sabia y el alimento que necesitan para enfrentarse. Dijo el Señor que no son tiempos de ruego y súplica. Eso quiere decir, amado hermano, que usted está en una nueva dimensión donde tiene que levantarse como guerrero, espada en mano, a batallar. Dios está llamando a guerreros. Dios está llamando a guerreros. Dios no te está llamando a que calientes un banco y punto. No, Dios te está llamando a la batalla. Si quieres luchar por tu familia, levántate y pelea. Si quieres luchar por tu matrimonio, levántate y pelea. Si quieres luchar por tu ministerio, levántate y pelea. Si quieres luchar por la salvación tuya y de tu casa, cree en el Señor Jesús, sí, pero levántate y pelea. Para cuando llegues al reino de los cielos, tengas una posición de privilegio asegurada. Comienza a asegurar tu bendición desde lo terrenal para cuando llegues a lo celestial. Dios está llamando a guerreros. Dios no nos está llamando al amodorramiento, porque Él dijo: y cuando yo venga y pregunte por mis guerreros, cuando allá se pase lista. Recuerde el himno: cuando allá se pase lista. Que estemos ahí, que estemos inscritos en el libro de la vida, que estemos inscritos en el libro de las batallas, que estemos inscritos en el libro de las memorias, cuando allá se pase lista. Ahora quiero hablarle sobre la hechicería en los gobernantes. Y voy a abrir un paréntesis enorme. Somos apolíticos y enseñamos siempre que la política es para los políticos y que para los cristianos es el evangelio. Amén. Pero no vivimos en una burbuja. Tenemos que estar claros del tiempo en que estamos viviendo y de las condiciones en que estamos viviendo. Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos así? Mire, dice el libro de Daniel capítulo 2 verso 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Cuando un rey no tiene paz, algo anda mal. Cuando un cabeza de familia no tiene paz, algo anda mal. Cuando un ministro no tiene paz, algo anda mal. Porque aún cuando se levantó la tormenta en el medio de las aguas, nuestro Señor caminaba en paz. Amén. Aún en medio de la tempestad de tu batalla tiene que haber paz. Pero dice que el rey perdió el sueño, que se le fue el sueño. E hizo, ¿a quién llamó? Ayúdame a predicar. Magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Es entendible. Es entendible para el que lleva una vida secular. Es entendible para el que no conoce a Dios y no tiene una relación con Dios. Pero para nosotros, perdónenme, ese diagnóstico está de más. No tenemos por qué acudir. Les predicaba el domingo pasado que Egipto, el mundo, tenía una deidad para cada necesidad. Y la iglesia de Jesucristo tiene un Dios que se hace cargo de suplir abundantemente a cada una de tus peticiones. Él se hace cargo de cada una de tus necesidades. Pero tenemos que creerle, tenemos que servirle, tenemos que serle fiel. No podemos predicar un evangelio de cuello y corbata solamente en el templo, como dice mi esposa. Cristianos de templo, tiene que ser un modo de vida. Como decía la palabra, hombre que estás aquí, y para la mujer también, y mujer que estás aquí, lo que pisar en tus sandalias, mire, cuando Dios dice, lo que pisar en tus sandalias será conquistado, délo por hecho. No dude.
Si lo que estás buscando y viniste por tu sanidad, tus sandalias cuando pisen ese altar y el Señor lo abre y derrame su Santo Espíritu y su fuego, lo vas a conquistar. Si viniste a buscar tu libertad, la vas a conquistar. Pero son las sandalias del Evangelio. Tienes que quitarte las sandalias del mundo, dejar de caminar en la carne y comenzar a caminar en el Espíritu, para que arrebates esa bendición. E hizo llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Mire lo que significa, le voy a desglosar una a una. La palabra magos en el diccionario Strong, en el original, significa horoscopista, como trazando líneas o círculos mágicos, hechicero, mago. ¿A qué me refiero? Muchas veces vemos un pentagrama como ofrendas en una esquina y le hacemos caso omiso. Ahí hay una delimitación de territorios. Ahí se ha plantado una deidad, la cual en las tinieblas tiene autoridad. Por eso muchas veces usted dice, en ese lugar siempre suceden cosas raras, en ese lugar siempre hay desgracia, en esa esquina siempre hay accidentes, choferes que están aquí. ¿Cuántas veces te has preguntado? Ese padre se lo han llevado tantas veces que no sé para qué lo ponen. Porque hay entidades, espíritus regionales que tienen autoridad en ese lugar, y muchas veces no sabemos que hay magos en el ocultismo trabajando en obras de maldición para plantar y darle autoridad delegada a entidades, a principados. Muchas veces vemos círculos trazados. Usted se fija y sale en los postes, mire cuántos grafitis hay. Y usted dice, no, son los muchachos, es la juventud. No, ahí hay un trasfondo espiritual. Cuidado, porque mire lo que dice el Strong. Trazando líneas o círculos mágicos. ¿Saben qué? Ahí hay un pacto de maldición. Ahí está operando las tinieblas. Sin embargo, pasamos como cristianos y le hacemos caso omiso. Y solamente que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. No tiene autoridad y poder en este lugar, porque en su boca la hay. Lo que sepa llevar a la práctica y sepa libertar a otros de la misma forma que usted fue libre. No sea insensible a la hechicería, porque eso está atando naciones, sistemas, gobiernos. Es un yugo, porque yo veo que tienen pactos que los tienen esclavizados, atados a su servicio. Decía la palabra profética, de aquí van a salir libres, porque el Señor lo dijo. Si usted pasa y recibe y desgarra su corazón, escuche bien, el Señor ya dijo lo que había, el Señor dijo lo que va a hacer, pero también el Señor le dijo lo que usted tenía que hacer. Así que cuando se abra el altar, no pierda la oportunidad. Si quiere irse sin el peso del yugo, déjelo en las manos del Señor. Él aligera tu carga. Eso quiere decir que Él se hace cargo de tus necesidades. Muchas veces estamos nadando dentro de un gotero y nos estamos ahogando dentro de un gotero porque queremos con nuestra fuerza humana enfrentarnos a lo que es espiritual y no carnal. Y no confiamos, es que, como dice su palabra, es con mi Santo Espíritu. Dígale que está a su lado, es con el Espíritu Santo, dígaselo, es con el Espíritu Santo de Dios con el cual vas a vencer tus batallas. Es con el Espíritu Santo de Dios con el cual vas a conquistar con tus sandalias, no es con tu fuerza de hombre. No te aparezcas con tu diploma universitario a decretarle a las tinieblas que eres libre, no. Aparécete con la presencia del Espíritu Santo para que los cimientos de las tinieblas se remuevan. Que ante ese toda rodilla se doblará. Esta palabra mago se deriva de la H2747, que significa grabar con cincel o buril, estilo para escribir. Estos son tallas estilográficas, máscaras, pero peor aún es lo que le ministraba. La peor es de la idolatría que puede llevar el hombre es cuando la lleva en el corazón. Pero ya la hechicería es la práctica. Dice que es la práctica para dominar con magia, para controlar. ¿El qué? El curso de la historia y la voluntad del hombre.
Su voluntad se somete solamente a la voluntad de Dios. Usted no tiene por qué rendirse delante de tallas de madera ni de yeso. Usted no tiene por qué inclinarse delante de hombre ninguno. Usted solo responde y da cuentas en lo espiritual delante del Señor. Los ministros se honran, sí. Los ministros se obedecen, sí. Pero los ministros no se adoran. La adoración es exclusiva para el Rey de Reyes. A ese va tu adoración. Y cuando dice grabar con cincel o buril, el buril era una herramienta parecida a lo que usaba el escriba que antes tallaba en metal o en madera o en piedra. Es algo que lleva una punta afilada, es como un punzón, como un cincel. Pero muchas veces el peligro está no cuando lo talla en metal, en piedra o en madera. Muchas veces cuando el cincel del enemigo lo talla en tu corazón y te pones a practicar la hechicería y te metes en el ocultismo y te metes en el misticismo y comienzas a pintar un pentagrama. Mire, desde el primer momento que usted dedica a eso, usted está llamando a una entidad que se llama Bafomé, que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo, y le está entregando la autoridad de su vida. No crea, no preste su oído porque alguien le diga que aparentemente le está yendo bien y a los ojos del hombre sea real. Pero cuando el enemigo envía el acreedor a cobrar factura, sujétese, que ni el cobro de la electricidad, sujétese. Y cuando viene el enemigo con su cincel y lo talla en tu corazón y lo comienzas a practicar y te enamoras de lo que estás practicando, puedes entender y creer que a partir de ahí eres una mente reprobada. Y si usted no sabe lo que es una mente reprobada, vaya al libro de Romanos capítulo 1 del verso 18 al 32, para cuando usted sepa y vea que lo que usted está practicando Dios no lo perdona. Una mente reprobada es aquella que le dice: hasta aquí fueron tus oportunidades. Porque es fácil enamorarse del pecado, es fácil enamorarse de la hechicería cuando hay maldad en el corazón. Pero cuando usted tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios, cuando usted tiene un corazón que camine conforme a la guianza del Espíritu Santo. Alguien me preguntaba anoche: pastor, ¿cuál es el carácter de Cristo? Digo, cuando usted ve a alguien que carga con todos los frutos del Espíritu Santo, usted puede decir: tiene el carácter de Cristo. Tiene el carácter de Cristo. Esa va a ser la evidencia. No lo que usted diga, no lo que usted hable. Esa va a ser la evidencia. Señor, ¿por qué lo conoceremos? Por los frutos. Por los frutos. No hay de otra. Voy a la palabra astrólogo. Es la H825. Significa, y a su nombre, iglesia, significa practicar encantamientos. Conjurador es aquel que prepara pociones mágicas, es aquel que te da una toma conjurada, es aquel que te lleva delante de un altar porque ya hay una práctica, pero ya hay algo, ya hay pociones preparadas. Y muchas veces usted dice: no, pero eso solamente es en lo físico. En la mente el enemigo también trabaja. Vaya al dibujo animado de Shrek, ¿cómo se llama, no? ¿Cómo se llamaba el príncipe? Encantador. ¿Qué hacía la mamá del príncipe? ¿Qué preparaban? Padre que estás aquí, madre que estás aquí, ojo con lo que tus hijos ven. Pregúntame, sí, es muy cómico. Pregúntame, sí, nos reímos. Pero hay un trasfondo espiritual. Sepa discernir que el enemigo ha puesto su mano y su sello aún en lo que alimenta a nuestros hijos por sus lámparas. Son encantamientos, son pociones. Por eso muchas personas vienen: yo estuve en tal lugar y el hechicero preparó algo y yo lo bebí. Es un astrólogo y hoy se van a romper decretos, conjuros astrológicos, conjuros de hechicerías, invocaciones. El Señor va a quebrar porque ya Él lo dijo, y cuando mi Señor habla, Él hace. Muchos saldrán libres. Vas a sentir que ya el peso que traías no lo llevas de vuelta. Pero sí te aconsejo desde ahora: no vuelvas a la inmundicia, no vuelvas como el perro al vómito o como la puerca al lodo. No vuelvas.
porque te vuelves a cargar. Muchas personas, ya yo fui libre, pero si vuelves al lugar, te van a volver a habilitar. Muchas personas piensan que no y en el desespero llevan sus hijos a cualquier parte buscando la primera solución que escuchan. Personas que nacieron en el Evangelio y terminan en la hechicería y terminan en perdición. Son pociones mágicas. No acepte bebidas en cualquier lugar. Sea astuto como serpiente. Sea manso, sea dócil, sea benigno, sea humilde. Sí, porque eso le agrada a Dios, pero sea astuto. Si usted sabe que usted está visitando un hogar donde hay sacerdotes de las tinieblas, te tengo un café pilón o kendo o la llave. ¿Cuál te preparo? De ninguno. De ninguno, porque te lo camuflajean. Y entonces vienes cargado. Mi vida está cambiando, voy retrocediendo. Ya no busco la presencia, ya siento que me llama a ir a consultarme, porque ya te ataron. Esto lo hacen los astrólogos. Encantador, H3784. Susurrar un conjuro, encantar o practicar magia, hechicero. Y me voy a meter en algo engrosado, pero sé por qué lo digo. Y me perdonan aquellos que llevan una carrera en la ciencia. Pero la hipnosis, cuando aquellos que dominan esto te llevan a un estado de hipnosis, usted está ajeno con lo que están haciendo con su ser. Y cuando usted está inerte, ¡ay, qué sueño más rico tengo! Ahí están susurrando conjuros, ahí están practicando magia, ahí te están encantando. Mire, la ciencia, todo lo que no le encuentra respuesta, le pone el nombre a una enfermedad. Y me perdonan, la ciencia viene de Dios. El hombre no inventa, el hombre descubre lo que ya Dios creó. El hombre descubre lo que ya Dios creó por revelación y por otros motivos. Y muchas veces vamos y en vez de ministrarnos con un sacerdote, en vez de pasar al altar, tengo turno con el psiquiatra, el psicólogo. ¿Y para dónde vas? Técnicas de hipnosis. Y ahora los yoga. Qué paz llevo en mi cuerpo, hermano. Sí, tu cuerpo va a volver a la tierra. ¿Y para dónde va a ir tu alma? Te susurran y no lo entiendes, pero sepa usted que hay un área en el cerebro o en el cerebelo, no sé, o en el hipotálamo, no recuerdo bien, donde toda la información que se almacena en el subconsciente, aunque usted no lo note, está ahí. Y es un receptor que el enemigo lo va a activar cuando menos usted se lo espera. Y en lo que usted está, en el trance de la hipnosis, y ya el sacerdote ha invocado, ya la palabra se decreta y se cumple tanto para bendición como para maldición. Lo que sucede algo, cuando somos hijos de Dios, caminamos fielmente, obedecemos a Dios, le servimos a Dios, le creemos a Dios y amamos a Dios, y se levantan y envían conjuros, y envían susurros, y envían hechizos. Dios tiene el poder de revertir toda maldición en bendición para su pueblo. Pero tiene que pagar un precio. Recuerde que ya le dieron la salvación de gratis. Tiene que pagar un precio. Entonces muchas veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero es que tenemos que adentrarnos en lo espiritual, tenemos que alimentarnos. Dice, aquel que viene y se congrega, eso decía el tiempo profético, ¿sí o no? Este es el lugar, es puerta al cielo, es embajada, lugar donde usted recibe bendición y vida eterna. En el medio de un desierto, Jacob recibió la revelación y no vivía como vivíamos nosotros. Pero ¿dónde reposó su cabeza? Recuerda el pasaje, ¿dónde lo reposó? En la roca, gloria a Dios. En la roca, en nuestro Jesús. Entonces, yo me congrego en mi casa, yo no necesito congregarme. En la palabra está todo. Si cuando Dios te envía a un lugar donde vas a recibir y desechas la palabra de Dios, te va a suceder lo mismo que le sucedió a Saúl con el verso que empecé. Porque la rebelión es como pecado ¿de qué? De hechicería. Rebelde, no necesitas un ídolo en tu casa. La desobediencia te lleva a la hechicería, por si no lo sabías. Porque la idolatría ya te llevó a desechar la palabra. Perdóneme.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, Señor. Mire, esto podemos verlo tanto en el deporte, en las obras de teatro, en los conciertos, en las llamadas cristotecas. Sí, aquí no tenemos, gracias Señor, pero las hay. Ahí el enemigo crea una atmósfera de depresión espiritual, que el cuerpo se siente en el aire y se siente que está siendo alimentado, porque con instrumentos de percusión, con instrumentos de viento, con instrumentos de cuerda, te ministran el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero ¿quién te está ministrando? ¿Quién te está susurrando? Porque te lleva por una melodía, un ritmo. ¿A quién estás adorando? Recuerda el pasaje anterior, cuando llegaron a la tribu de Dan, ¿por qué reconocieron al levita? Por la voz, por la alabanza. Mire, las peregrinaciones todas llevan alabanza y adoración. ¿Sí o no? Todas las peregrinaciones. Y me estoy refiriendo a las que no son al Señor. Caldeo significa Queset, hijo de Nacor y de Milca, hermano de Abraham. Dice Génesis 22, 22. Los caldeos es lo que descendían de Queset, sobrino de Abraham, hijo de Nacor y de Milca. Fueron los antepasados que dominaban la región de Ur de los Caldeos. ¿Por qué el Señor mandó a Abraham a salir de allí? ¿Qué se movía? ¿Qué atmósfera de depresión espiritual había en aquel lugar cuando el Señor le dice a Abraham: toma tu parentela y deja esta tierra, que no es la que tengo para ti? Y muchas veces son amistades de la historia, son amistades del colegio, son amistades del trabajo. Pero si hay prácticas de hechicería, sacude tus sandalias y no visites esos lugares. Mire, lo mismo en un refresco, en un café, en una comida o en otras bebidas. Porque hay quien dice que ser cristiano y bebe porque dice que no le hace daño una cerveza, que un trago al año no hace daño. Y cuando dañamos el templo del Espíritu Santo, dice el Señor que debemos cuidarlo, ¿sí o no? Cuidado. Muchas personas vienen y los demonios los traen alojados en los intestinos, en los órganos, en la mente, porque le han sido aplicados vía oral. Eso es algo más engorroso, pero entienda que en un lugar malo no te pueden ofrecer algo bueno. Y dice la palabra que en los tiempos del fin a lo bueno lo llamarían malo y a lo malo lo llamarían bueno. Aparentemente el fruto era bueno a la vista de Eva. ¿Pero por qué? Por desobediencia. Y después, el esposo, la mujer que tú me diste. Seguimos con el tema. Y seguimos con el libro de Daniel, capítulo 2, verso 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: Padre Santo, no he adelantado en el mensaje. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Esto es lo que dice un hombre de Dios, un hombre que le sirve y le cree a Dios. Ni las predicciones astrológicas, ni los horóscopos, ni los cartománticos, ni las cabalongas. Esos son pronósticos y diagnósticos, pero lo que tiene el Señor para ti es herencia, que es muy diferente. Cuando viene el Señor por medio del Espíritu Santo y te dice: lo que tengo para ti es esto, délo por hecho. Délo por hecho. Y Daniel era un hombre que sabía con quién caminaba. Daniel sabía lo que cargaba. Daniel sabía a quién le servía. Pero ¿a quién fue a buscar? El presidente de la primer potencia del mundo. Pero hay un Dios en los cielos, un Dios singular. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que le ha acontecido en los días postreros. Y he aquí tus sueños y las visiones que ha tenido en cama. Hay un rey que no reconocía a Dios, pero había un siervo que sí reconocía a Dios. Cuando tú confías en el Señor,
que lo mismo en la alabanza, que en la adoración, que en la palabra profética, que en el mensaje, que en la administración de las ofrendas, que en el servidor que está en la puerta, te va a revelar lo que andas buscando. No tienes necesidad de ir con ni mago, ni astrólogo, ni cartomántico, porque todo lo que tú necesitas lo tiene tu Señor. Pero hay un Dios en los cielos. Mire, Faraón y José, es que no podemos pasar por alto este pasaje. Génesis 41:8. Sucedió por la mañana, estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto. Esto fue Faraón. Y todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Faraón se acordaba del sueño, pero Daniel creo que fue el que tuvo que hasta recordarle el sueño a Nabucodonosor. Y dijo Faraón a José, porque los sabios no pudieron, porque los magos no pudieron, porque los astrólogos no pudieron, porque no pueden cargar con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien al cual todos los secretos le han sido revelados. Tiene el dominio, el poder y la autoridad, donde nada es oculto a su presencia. Nada. Y dijo a Faraón José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oye sueños para interpretarlos. Ustedes conocen la historia de copero, panadero, todo lo que sucedió. Y que al final se acordó, hay un hombre en la cárcel que interpretó los sueños y se cumplieron. Dice, y he oído decir que oye sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Y aquí me quiero detener para que usted entienda. Para tener revelación de Dios, lo primero que tiene que hacer la vasija es reconocer que es de Dios la revelación y que no es de la vasija. Reconocer que lo que carga, el don que tiene no es suyo, es del Señor. Para poder ser usada. Cuando usted trate de gloriarse como hombre de lo que carga, no le va a ser efectivo. Pero aquel que entiende que la presencia del Espíritu Santo camina, llega a un lugar, hay un enfermo, impone sus manos, envía la palabra y ocurre el milagro. Porque dice, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre, mire hermano, aquel que sirva a Dios y camina en fe, reconociendo que solo es la vasija de honra, no necesitará méritos ni reconocimiento de hombre para que ocurra el milagro. Apunte, escriba, no lo necesitará. ¿Sabe por qué? Porque no busca gloria de hombre. Lo que busca es demostrar que hay un Dios. ¿Cómo dijo José? Perdón, Daniel, hay un Dios, pero hay un Dios en los cielos. ¿Cómo dijo José? Yo no está en mí. Dios será el que revele tu sueño. Quiero que entienda que los gobernantes de la tierra siempre han acudido más a la hechicería que a la fe. Cuando Nabucodonosor fue llevado 7 años a vivir como las bestias, para poder ser restaurado, ¿qué fue lo primero que tuvo que hacer? Reconocer. Y después dijo, me conviene dar testimonio de lo que hizo. Reconocer. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, esos fueron 3 plagas que habla Apocalipsis, no son las plagas de Egipto. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. La hechicería, la idolatría no tiene autoridad, a no ser que usted se la dé. No puede hacer, son demonios que habitan en ellos. Ahí lo dice la palabra. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí está hablando Apocalipsis 9:20. ¿Sabe de qué está hablando? A un impío con la mente reprobada. Ahí está hablando y se refiere a eso. Usted tiene que estar atento a lo que es la hechicería
Y si usted en lo secreto, en lo oculto, la está practicando o está dejando que se la practiquen, sepa usted que su mente va camino a una mente reprobada, porque dice que no se arrepintieron. El impío con una mente reprobada es alguien que no tiene temor de Dios. Nunca se va a apartar de esas prácticas porque nunca se arrepintió. Ahí lo dice la palabra. Y perdone, yo no estoy condenando, estoy advirtiendo. Porque cuando Dios habla hay que hacer. Pero primero hay que obedecer. Primero hay que obedecer. Y mire lo que significa la palabra hechicería aquí en el Strong. En este verso de Apocalipsis 9:21. En el original es la G5331. Y su significado es farmaqueia. Ya se le va haciendo familiar, ¿verdad? Médico que estás aquí. Farmaqueia. ¿Sabe cuál es la traducción? Farmacia, medicación, magia. Por eso es que muchas veces, cuando no se halla una respuesta, porque es espiritual, se le pone el nombre de una enfermedad. ¿Y a qué acude primero el hombre? No es a la oración, es el diagnóstico y al prospecto médico. Perdónenme, la ciencia es de Dios y los médicos son útiles y que Dios bendiga a cada uno de ellos. Pero primero está mi Señor. A ese yo acudo primero y en ese yo confío. ¿Y qué hacen los hechiceros? Persuadir, crear una sociedad de consumo. Ya no pude dormir hoy y tengo que tomarme 4 amitriptilina. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no pude funcionar bien hoy en mi trabajo, en mi escuela, y tengo que acudir a la farmaqueia. Y no me estoy dando cuenta de a quién le estoy entregando mi mente. Quiero que usted entienda, la ciencia viene de Dios. Hay un don de ciencia. La ciencia viene de Dios y es revelada por Dios. Pero usted no puede ser más consumidor de la medicina que de la fe. Usted tiene que entender que primero tiene que creer. Y entonces muchas personas caen en momentos y tiempos depresivos. ¿Por qué? Porque acuden primero y piensan que están buscando la solución. Perdóneme, tratamientos psicológicos, psiquiátricos, esconden el problema. Pero el Espíritu Santo dijo que viene en esta mañana a libertarte y a quitarte la carga de tu problema, a quitarte la dependencia de la farmaqueia, a hacerte libre. No sé cuáles son, pero aquí hay unos cuantos que me levanten la mano que renunciaron a su tarjetón. Con diagnóstico, Milady, Ana, Millán. Voy a dar parte de tu testimonio. Un diagnóstico de cáncer, una enfermedad terminal. Y renunció a la farmaqueia y confió en Dios. Hace 8 años, Millán. Y ahí lo vamos a tener por más tiempo. Porque decidió confiar más en su Señor. Porque le fue revelado. Y quiero abrir un paréntesis, no quiero decir que sea mala la medicina, no. Es buena y es necesaria, pero primero confío en mi Señor. No puedo dormir, voy a medicarme. Y aquí tenemos el meprovamato, teníamos. La amitriptilina, recuérdenme otro más. El diazepam, el cloralciapóxido y ya. Como hay gente que toma medicamentos, Dios mío, van a salir libres de la farmaqueia. Pero ¿saben qué? Hay otros lugares donde tienen el marihuanol. Sí, no se asombre. Con prescripción médica y autorizado por el gobierno. Sí, vaya a internet y búsquelo, que lo va a encontrar. Y la palabra hechicería se define de la palabra hechicero, que significa farmaqueus o farmacón, y significa droga. Escuche bien, droga, poción mágica, droguista, farmacista o envenenador. Vaya al Strong y búsquelo. Yo estoy diciendo lo que dice el diccionario hebreo, el original.
el significado de cada palabra. Por eso es que el hechicero moderno, y eso me refería aquí donde empiezo a predicar, y el tiempo avanzado, Dios mío. El hechicero moderno, ¿qué hace? Diseña nuevas pociones, crea una sociedad de consumo dependiente de esos medicamentos. Hoy no me he tomado tal medicamento, no puedo hacer nada. ¿Y dónde dejas la palabra del Señor que dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué primero tiene que ser un bistle de un medicamento? Si la palabra es más segura y más saludable. Porque de todo esto se crean dependencias. Cuando tristemente padecí del alcoholismo, tuve un tratamiento médico, y por eso es que le hablo de esta forma, porque lo viví. Y tuve dependencia del alprazolam, oridacina y el metronidazol. Y realmente la ciencia me quitó el alcohol, pero me ató a la farmaqueia. Para no beber, tenía que medicarme. ¿Y cómo vivía? Un zombie, un autómata. Tuvieron que regularme la dosis a la mitad, porque mis reflejos, mis sentidos no funcionaban correctamente. Por eso es que se lo digo, porque lo viví. Tristemente lo atravesé. Y cuando vino el espíritu de adicción a mi vida con 7 más, fue peor, porque caí en un pozo más profundo. Pero cuando vino el Espíritu Santo a mi vida y me convenció que en Dios hay poder más que suficiente para convertir a cualquier alma, escuche bien lo que le voy a decir. La palabra que salió de mi boca, la doctora que me atendía mandó a buscar mi carnet de identidad para prescribirme los medicamentos, porque eso es con firma autorizada, no cualquier médico. María sabe lo que estoy hablando, tiene autorización para ese tratamiento. Yo le mandé a decir, dígale que muchas gracias, que le agradezco su ayuda porque es una persona muy buena, que Dios le bendiga, pero a partir de ahora yo comenzaré a depender de mi Señor. La fuerza que necesite Dios me la va a dar. La paz que necesite yo la voy a encontrar. Pero no fue fácil, pastor, no fue nada fácil. Y le voy a explicar, yo sentía que mi cuerpo literalmente se levantaba de la cama y levitaba. Y en mi desesperación, cuando volví en sí, yo sentía que mi cuerpo caía y rebotaba en el colchón. Y lo que recuerdo era la mano de mi esposa. Ya pasó todo, ya pasó todo. Fue bien duro, pero no me faltó la mano de mi Señor. Fue difícil, pero Él se encargó de darme la fuerza. Él me sustentó, Él no me abandonó. Y si hoy estoy aquí no es por mi gloria ni porque lo merezca, sino porque Él le plació y Él se encargó de hacerme libre de la farmaqueia. Él se encargó de hacerme libre de la droga. Fue mi Señor, no fue hombre ni gloria de hombre. Por eso sé por qué le estoy predicando esta palabra, para que la entienda. ¿Qué hacen? Inducen a creer que hay otras necesidades. Los niños están en sus aulas. ¿Cuántos medicamentos, déjame ver cómo los llamo, afrodisíacos no hay hoy en día en la farmaqueia? Cuando lo que Dios, ¿cuándo? De otras drogas. Tenemos gente de ciencia, gracias Señor, porque de todo hay en tu viña. Tenemos gente de ciencia aquí. Mire, lo que Dios crea, lo crea en perfección. Usted no tiene necesidad para estimularse. Usted no tiene necesidad de hacer eso, pero viene el hechicero y te hace creer, porque te lleva a un éxtasis, una atmósfera de depresión espiritual que crees que es algo bueno y no lo es. Porque dice la palabra del Señor que su lecho sea sin mancilla. Y de ahí, perdóneme, es donde vienen y el matrimonio comienza a cambiar de posiciones, y lo voy a dejar ahí. Y lo
fantasías sexuales, juguetes sexuales, porque es un mercado. La mercadotecnia se encarga de eso. Y le digo, hay personas que han renunciado y han sido libres. Han sido libres. Y Dios se ha encargado de destruir todo eso en su vida. Pero mire donde quiero ir, donde va la hechicería. Y para cambiar de tema, vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe era discípulo, ¿sí o no? Pero era alguien enviado, alguien preparado, era un evangelista, alguien que cargaba con la presencia del Espíritu Santo, alguien que no tenía necesidad de aparecerte con un bistre de medicamento. Mira, esto te va a hacer libre. No, solamente te llevaba la palabra, pero el Espíritu se encargaba de convencer. Le creían, porque cuando la palabra viene con el Espíritu, viene cargada de verdad y es efectiva. Y cuando la vasija está preparada, es transparente lo que sale de la fuente. Por eso es que te convence y no es el hombre, es el Espíritu Santo. Cuando es el hombre, lo que hace es que te hechiza, te envía un conjuro y te ata. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí no se trata solamente de llenar un templo por capacidad o tener una enorme membresía. No se trata de eso, amado hermano. Tenemos que ser responsables como evangelistas, como ministros, para alimentar espiritualmente un pueblo. Y a eso le iba bien a Felipe, porque sabía lo que tenía que hacer. Dice que escuchaban, que estaban unánimes, que recibían la palabra, oyendo y viendo ¿qué? Señales. Hijo de Dios que estás aquí, tienes que comenzar a partir de ahora, si no la estabas dando, a dar señales y a emitir señales del Evangelio. Que donde quiera que tú pasas vayas dejando una semilla, que donde veas un grafiti envíes una palabra de destrucción sobre ellos. Donde veas un pentagrama, canceles y declares la sangre de Cristo. Cuando veas que hay lugares que son propicios a muerte y destrucción, las atmósferas tienen que cambiar y de depresión van a pasar a bendición. Por eso que cuando llega un evangelista a un hospital, de los lechos comienzan a levantarse. Por eso cuando llega un evangelista donde hay endemoniados, comienzan a liberarse. Por eso cuando llega un evangelista y hay personas en reposo natural que han descesado, que han muerto clínicamente, y la palabra cobra vida, viene el levantamiento. Y esos tiempos es donde Cristo quiere llevar a su iglesia. Y entonces, ¿qué hacemos sentados? ¿O qué hacemos creyéndole más a la hechicería que a la palabra del Señor? ¿Qué hacemos buscando más en la idolatría que en la Biblia? Perdóneme, pero es tiempo de levantarnos. Dice el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso es lo que desata la palabra del Señor. Y dijo, yo vengo en esta mañana liberando a un pueblo. Te vas a ir libre de aquí. Y aquel que te poseía desde ya sabe, porque ha estado escuchando la palabra, que no va a tener más autoridad sobre tu vida, porque ya ha sido enviada y desatada. ¿Usted está gozoso? Mire lo que dice el verso siguiente. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque usted es partícipe de la gloria que Dios va a derramar. Porque usted va a ser testigo, testimonio de lo que Dios va a hacer, no solamente en usted, sino en los que lo rodean. Hermano, hay para todos en la viña del Señor. No se vaya con su alforja vacía. No regrese igual que como llegó. Y había gran gozo en aquella ciudad. Tenemos el privilegio de caminar en fe
en estos últimos tiempos como la iglesia de Jesucristo. Tenemos ese gran privilegio, por eso no podemos quejarnos ni lamentarnos. No es tiempo de ruego y súplica, es tiempo de guerra y batalla y conquista que vienen de parte del Señor. Donde hoy vemos la iglesia es así, pero donde vamos a ser llenados para llenar a otros. Donde los templos que hoy están vacíos van a ser llenados de almas. Donde los ministros que han caído van a ser levantados. Viene algo grande de parte de Dios. Dios ha venido anunciándolo. Dios ha venido diciéndolo. Son tiempos finales que la iglesia en esta tierra tiene que vivir por los milagros de Dios. Caminar por fe, conquistando. A eso fuimos llamados. Mire lo que dice el verso 9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, alguien reconocido, era alguien de eminencia, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Samaria era una ciudad donde eran mezclas, no tenían identidad, no eran ni sirios ni judíos, eran una mezcla. Pero aquel hombre, Simón, ese mago, ese hechicero, era alguien de renombre en ese lugar. Dice, practicaba la hechicería y asombraba a la gente. El enemigo tiene poder limitado, pero lo tiene. Recuerden, hablábamos, Brian, sobre Moisés. Cuando los magos de Faraón, Hamlet, y se enfrentaron y tiraron sus varas y se convirtieron en culebra igual. ¿Por qué seguían a Simón y por qué le creían a Simón? Porque daba señales. Pero usted tiene que saber discernir cuando las señales son de Dios y cuando no son de Dios. Ahí es donde está la diferencia, para que usted sepa el camino que va a coger. Cuando usted está consagrado al Señor y le cree al Señor y se alimenta de su palabra, no deja de congregarse. En su llamado dice, heme aquí, tu siervo escucha, le regalo este rema, pero obedece. Dígale, tu siervo escucha, pero obedece. ¿Pero por qué? Porque te deleitas en la obediencia. Porque te agrada obedecer a Dios. Ahí es donde está la diferencia, para que aprendas a ver la gloria y el milagro del Señor. Que no sea una ley que te haga obedecer, que sea tu amor por Dios el que te haga entender que la obediencia a Él es la bendición de tu vida. Aprende a abrir tu entendimiento y a creer a Dios, porque todo lo que viene de Él es bueno. Aún en medio de lo malo tienes que sacar la mejor enseñanza. Se avecinan tiempos duros y difíciles. ¿Saben qué es eso? Procesos que aún no hemos vivido. Procesos difíciles, pero necesarios. El horno va a ser calentado 7 veces, pero vamos a salir más fuertes. Vamos a salir con una mejor estructura, mejor formado. Porque Él lo decía, el brillo que tienes no es tuyo. Israel tiene lámpara, iglesia. Irradiamos la luz del Señor. Pero ¿qué dijo? Donde tú llegas, las tinieblas tienen que comenzar a disiparse. Donde habían decretos de muerte, hay decretos de vida. Donde llega la fe, la hechicería tiene que recogerse. Cuando llega un hombre con fe y lleno de la presencia de Dios, la hechicería tiene que recogerse. Va a ser minimizada. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, hermano, dice el verso 10. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Así hablaba el pueblo de Samaria, de Simón el mago, el hechicero. Le decían hombre de Dios, falsos profetas, falsos maestros. Perdóneme y voy a decir algo a modo de enseñanza. Cuidado cuando estás llevando una palabra profética y no viene de Dios. Cuidado cuando estás ministrando una enseñanza y no es de parte de Dios. Porque te pueden llamar hombre de Dios, pero vas a ser visto en los cielos como un Simón, como un mago o un hechicero. Cuidado cuando estás ejerciendo un llamado el cual no está en ti. Cuidado, porque dice que todo, desde el más pequeño hasta el más grande. Muchas familias vienen con hambre y sed a este lugar.
Pero tenemos que centrarnos más como evangelista que estás aquí, como hijo de Dios, como predicador de la palabra, porque no es solamente el que sube un púlpito y trae un mensaje. Muchas veces el mensaje de una oveja es más efectivo porque es guiado por el Espíritu Santo directamente a la vasija que la necesita. Escuche bien, no es llenar un templo por dar a entender de que tengo una membresía que represente físicamente un templo arquitectónico. Es rescatar y conquistar almas. Ese es el diseño de la iglesia de Jesucristo. Mientras el enemigo lo que quiere es ganar almas a perdición, lo que quiere Cristo con su iglesia es que traigamos almas a salvación. Ese llamado es para todos. Si pensabas que no estaba en tu agenda de trabajo, ve tomando nota. Fuiste llamado a predicarle a toda criatura. Entonces vemos familias que llegan necesitadas de alimento. Muchos vienen confundidos con una dieta que no es la que necesitan. Y nos centramos más en el alimento físico y en el del alma, en el alimento natural o emocional. Y es el alimento espiritual el que va a cambiar la condición del hombre. Por eso sepa definir qué palabra va a dar y en qué momento la va a desatar. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Es algo que te cautiva, la magia, la hechicería, es algo que te deslumbra, es algo que te hechiza, es algo que va a llamar tanto tu atención que te va a desenfocar hasta de tu llamado. Cuidado con la hechicería, amado hermano. Pero cuando creyeron a Felipe, mientras venía un Simón con la magia y el hechizo para cautivar, porque ese es el objetivo de la hechicería, hacerte cautivo, atarte, condenarte. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron porque creyeron. Cuando la palabra es pura, transparente, cero contaminación, significa eso, va a convencer, porque el Espíritu Santo acompañaba a Felipe, no iba solo con su mentalidad de hombre o con su conocimiento de hombre, iba con el Espíritu Santo. Dice que se bautizaron. Simón mismo, mira el verso siguiente, creyó. Y después de bautizarse, seguía Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y las señales que veía. Evangelista que estás aquí, tienes que comenzar a dar señales de lo que ya Dios puso en ti. Tiene que comenzarse a manifestar la evidencia de la semilla que Dios ya te dio. ¿Pero cómo? Ponla por obra. Ponla por obra. Yo pertenezco al evangelismo de casa. ¿Por cuántos enfermos has orado? ¿Por cuántos cautivos o necesitados has orado? ¿A cuántos necesitados has visitado? ¿A cuántos les has llevado la palabra? Si a ninguno lo has hecho, no te puedes llamar evangelista. No cargas con el espíritu de Felipe. Perdóneme. Simón creyó él mismo y después se bautizaron. Viene un tiempo glorioso. Mire, viene algo grande de parte del Señor. Viene un tiempo glorioso donde los magos, los astrólogos, los hechiceros serán convertidos a Cristo. Los árabes y musulmanes serán convertidos a Cristo. Usted tiene que comenzar a creerlo para poder vivirlo. Porque es más fácil destruir o derrotar, pero convertir es más difícil. Bastante trabajo que le dimos al Señor, ¿sí o no? ¿Cuántas veces venía Dios con la palabra y enviaba una vasija? Vamos a la iglesia para que tu vida cambie. Ya habrá tiempo para eso. La iglesia no es para mí. Se lo dice uno que su vergüenza era que lo vieran en una iglesia, pero fue el Espíritu Santo el que me convenció y me dijo, no es lo que tú quieras ver, es lo que yo quiero hacer contigo. Y es bueno lo que Dios quiere hacer contigo, porque si lo hizo conmigo, también contigo lo hará. Déjate convencer y comienza a echar fuera
la hechicería de tu vida. Simón mismo creyó. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos, dice que cuando los apóstoles se enteraron que los samaritanos, aquellos que eran mezclas, que no tenían identidad, y aceptaron la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Ya viene el evangelista y trajo el alma. Maestro que estás aquí, ay hermano mío, discipulador que estás aquí, prepara tus alforjas desde ahora, maestro de casa, porque lo creo de lo que Dios va a hacer. Prepara tus alforjas, porque serán llenas de flechas. Van a ser llenas de flechas. Una cosecha grande se avecina de parte de Dios. Si Samaria se convirtió, si Samaria se convirtió, ¿qué no hará Dios por toda nuestra nación? No podemos creer que la iglesia es solamente para nosotros. Hay muchos más y habrán muchos más. Y aunque tú y yo no estemos, vendrán muchos más. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, y estos al llegar, oraron para que recibieran ¿a quién? Al Espíritu Santo. Les había convencido, habían creído en la palabra por el convencimiento del Espíritu Santo, pero no la habían conocido. Tienes que dejarte convencer, pero tienes que comenzar a creer y a conocer a aquel que te convenció, aquel que llegó a tu vida para cambiarlo todo. Tienes que comenzar a creer, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Evangelista que estás aquí, ¿qué decía la palabra profética? Que el tiempo de la siega, ¿qué? Usted no sabía la palabra que Dios me había dado, pero Dios sí sabía el mensaje que me había dado. Le voy a leer el rema tal y como Dios me lo dio. Evangelista que estás aquí, el tiempo de tu siega ha llegado. Por tanto, es tiempo de prepararse para recibir la diadema, porque tus obras van a ser tu corona. No desmayes. Aunque aquel te amenace, aunque aquel te cierre la puerta, vendrá el Espíritu Santo, y como las abrió delante de Pedro, te va a dar acceso a lo que no tenías. Donde no podías ir a orar y llevar la palabra, podrás ir. Y ya lo estamos viendo, ¿sí o no? Comienza a preparar, porque el tiempo de tu siega ha llegado. El tiempo de tu siega ha llegado. Es que los tiempos de Dios son de eternidad a eternidad. Entiéndalo. Y todo será visto en el tiempo perfecto de Dios. Viene un tiempo grande, amado hermano. Viene un tiempo grande. Dice entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Voy con más y voy a ir más lejos, porque la palabra de mi Señor dice que su Espíritu da sin límite. Voy a ir más lejos. Señor, tú sabes que tu palabra ya ha sido enviada. Entonces Pedro y Juan le dijeron que le impusieran sus manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Viene un tiempo donde no van a alcanzar nuestras manos para imponer, y aquellos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Se avecina un tiempo grande donde los convertidos van a ser conocidos. Se avecina un tiempo grande donde las manos no van a ser suficientes. Ministro que estás aquí, evangelista, obrero de la obra del Señor, valga la redundancia, tus manos no van a ser suficientes, obrero, porque la palabra dice que mucha es la mies. La palabra de mi Dios nunca se va a equivocar. La palabra de mi Señor es fiel. Por eso cuando en mi espíritu decido ir más allá, es porque sé que Dios va a respaldar. No van a alcanzar nuestras manos, no van a alcanzar las alforjas.
no va a alcanzar este templo arquitectónico. Tenga visión del reino. Si mi Señor dice que cosas mayores haríamos en su nombre, y en una sola palabra se convirtieron 5,000, trate de meter 5,000 personas en este templo. Tenga visión del reino y de conquista, que lo que viene de Dios para su iglesia es grande. No se aparte, no se aparte. Y mientras usted es tan amable y se pone en pie. Dios es bueno, amado hermano. Quiero hacer un llamado. ¿Hay alguien aquí que no conozca al Señor? ¿Hay alguien aquí, para que usted me entienda, que no haya entregado su vida a Cristo? ¿Hay alguien que quiera restaurar su relación con Dios? Yo le ruego que levante su mano para orar por usted. Si hay alguien que recibe a Cristo como su Rey y Salvador, que levante su mano. Hoy tiene tiempo, quizás mañana no habrá tiempo. Si hay alguien que quiera restaurar su relación con el Señor, puede levantar su mano para orar por esa persona. Usted desea aceptar a Cristo como su Rey y Salvador, pase al frente. Mire, aquí hay otra alma. Aquí hay otra alma. Fíjese, míreme, en estos momentos hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos por esas almas que aceptaron al Señor. Hay fiesta en los cielos cuando se renuncia a la hechicería y la idolatría y se decide seguir a Cristo. Hay fiesta en los cielos porque los cielos y la tierra se crearon en fiesta. Arpas, tamboriles y zampollas. Fiesta hay hoy porque almas reciben al Señor. ¿Saben cómo se regocija el corazón de Dios cuando sucede esto? ¿Saben cómo los ángeles ya están descendiendo en lo espiritual a este lugar? Porque ya están aquí para celebrar lo que Dios va a hacer. Un Mahanaín. Ángeles que suben y ángeles que bajan. 2 campamentos adorando al Señor. Pero la obra del Señor en la iglesia es de Él. Y Él es quien realmente sabe la necesidad de su pueblo. No es el hombre, no es el ministro, es Dios quien sabe su necesidad. Es Dios el que entiende por qué le trajo a este lugar. Por eso estamos abriendo el altar, para que reciba lo que el Señor le quiere dar. Dios no está mirando su condición. Dios no está mirando cómo usted llegó, porque ya Dios sabe cómo usted va a salir de aquí. ¿Sabe algo? Ya esto estaba diseñado. No se sienta avergonzado. No se sienta avergonzado. Que nada le detenga recibir la bendición del Señor. El Señor en su soberanía cambia el fluir y las atmósferas donde quiera que lo quiera hacer. Porque Dios no piensa como nosotros, que tenemos mente finita. Dice el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que si las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Dice la palabra: buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, ministro, líder que estás aquí, diácono de casa. Te están hablando. Buscad pues de entre vosotros 7 varones que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo. La obra es para los que tienen la llenura. Si quieres trabajar en la obra del Señor, llénate de lo que te va a dar. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Así como fueron creados los cielos y la tierra bajo alabanza y adoración, abra su boca y entone este himno al Señor. Si usted estaba siendo azotado por la incredulidad, por la hechicería, por la idolatría, si usted estaba siendo engañado, si su yugo era de gran pesar, comience a abrir su boca y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor a una voz, mi Señor. Porque mira, Dios, lo que dicen de ti. abra su boca y entona el himno. Ya no haces milagros, que tu Mano se apartó de mí. Mira, Dios, lo que dicen de ti, que ya no haces milagros. tienes que entender que si estás aquí es porque eres un milagro de Dios. Apartó de mí. Eres un milagro de Dios. Muestra que eres el mismo de ayer y por los siglos en ti espero. Muestra que eres el mismo de ayer. Cántale himnos a tu Señor. Por los siglos Cántale himnos de alabanza y adoración. Reconócele en medio de tu aflicción. mira, Dios, lo que Dicen de ti. que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. Mira, Dios, lo que dicen de ti, Que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. muestra que eres el mismo de ayer. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Los siglos de eternidad a eternidad. en ti espero. Esta palabra de adoración es para aquellos que han reposado y confiado en el Señor, Eres el mismo aquellos que han esperado en su milagro por tanto tiempo. y por los Espíritu Santo de Dios, mira lo que dicen de ti, que ya no haces milagros, pero aquí hay un pueblo que te necesita. muestra que Aquí hay un pueblo que ha creído en ti y necesita recibir de ti. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios. muestra Atmósferas de liberación, Señor. Lo mismo que hiciste ayer cuando abriste el mar. Lo mismo que hiciste ayer cuando libertaste a los endemoniados y abriste las cárceles. Lo harás hoy y siempre por un pueblo que te ama y te adora, mi Señor. mismo de ayer. Estamos aquí para recibir de ti, oh Dios. Los siglos Estamos aquí para lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, comienza a moverte con gloria y poder. Mira lo que dicen los incrédulos de ti, Señor. Que ya tú no haces milagros, pero tu presencia está aquí obrando con gloria y poder. Levante sus brazos, abra su boca y comience a pedir en fe. Comience a llamar a la existencia su milagro. Comience a reclamar su herencia en el nombre de Jesús. Mi Señor dijo que iba a libertar y ya lo está haciendo. No se preocupe por el que está a su lado. Cierre sus ojos y céntrese en lo que va a recibir de parte de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, toda predicción astrológica, toda predicción astrológica, todo conjuro, todo hechizo, toda invocación
invasión que haya sido enviada contra tu iglesia, contra esta casa, contra tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús, comienza a libertar, Espíritu Santo, de enfermedad. Espíritus que te ataban son echados fuera, Hijo de Dios, y enviados a cárceles y retornos. En el nombre de Jesús, comienza a podrirse el yugo. Comienza a libertar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo. Comienza, Señor, a desautorizar los templos de tu Santo Espíritu en cada uno de tus hijos. Es un tiempo de gloria, iglesia. Es un tiempo de gloria y llenura. Todo aquello que te ataba, en lo que te habían pactado, en lo que te habían consagrado, en lo que te habían dedicado, en el nombre poderoso de Jesús, se rompe toda invocación maligna. Todo decreto de maldición es revertido en bendición. Es un tiempo nuevo. Comienza a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Déjate convencer del que está obrando con gloria y poder. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo aquello que los males, todo aquello que invocaron en altares altos, toda palabra imprecatoria de condenación, se deshace en el nombre de Jesús. Liberación sobre tu pueblo, mi Señor. Liberación sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tú abres camino, Señor. En medio de tinieblas vemos tu luz. En el nombre de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Las fortalezas mentales comienzan a destruirse. Órganos enfermos comienzan a ser sanados. En el nombre del Señor, la mano del Espíritu Santo, la mano del Espíritu Santo, esos cuerpos comienzan a ser restaurados. Toda enfermedad desaparece, toda maldición en tu cuerpo, todo decreto de muerte se baja, enviado a cárceles y retornos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la liberación que viene para tu vida trae sanidad. En el nombre de Cristo, aquello que venías anhelando comienza a vivir en tu milagro. En el nombre de Cristo, los pactos se deshacen, los compromisos de hombre, alianzas con la hechicería son destruidas. En el nombre de Jesús, porque viene un convencimiento del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Si tienes que clamar, clama. Si te tienes que humillar, humíllate. Pero este es el tiempo que Dios está libertando, porque ya lo dijo. Yo vengo liberando a mi pueblo. Ataduras mentales, mentiras decretadas ancestralmente, mentiras decretadas ancestralmente, conjuros. Así eres tú, aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí.
está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, está sobrando, está sobrando, siempre está sobrando, siempre está sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando.
sanando enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanan enfermos con su poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Sí, Señor. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Gracias porque has llenado este lugar con tu presencia. Gracias porque no habíamos llegado y ya tú habías preparado, Señor, lo que tenías para tu pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová tenga misericordia de ti. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti todos los días de tu vida. Que Jehová te dé paz aún en medio de la tormenta. Que Jehová te prospere aún en medio de esta escasez. Y que Jehová te dé las fuerzas que necesitas para lo que se avecina. En el nombre poderoso de Cristo, cancelamos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza. Y declaramos tu sangre sobre tu cuerpo. Declaramos, oh Dios, que la semilla que nos has dado tendrá fruto al 100%, y nuestros ojos serán testigos de tu grandeza. Gracias por visitarnos una vez más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y así te decimos amén y amén. Gracias, Señor.